Buenos días, hermanos. Vamos a disponernos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y he titulado, el mensaje de esta mañana, el fruto del mensaje de Dios. El fruto del mensaje de Dios. Y vamos a ver en este capítulo lo relacionado a qué sucede cuando el evangelio realmente se recibe con convicción y el resultado es algo hermoso para la gente, las personas. Así que vamos a leer desde el versículo 1 primeramente hasta el 8. Y dice así: Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Siempre oramos por ustedes, dando gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad, y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce un fruto. Esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Muy bien, primeramente vemos cómo esta carta está redactada o la envían el apóstol Pablo y Timoteo, uno de sus discípulos, y le están escribiendo a este grupo de creyentes que están en Colosas. Y también están ellos muy contentos porque los saludan con mucho amor, porque dice en el versículo 3 que están dando gracias a Dios, que han recibido, Pablo y Timoteo, noticias de que el amor de Dios está creciendo grandemente en esta iglesia. Por eso están dando gracias. Recibieron una noticia de que realmente la semilla que fue plantada ahí en Colosas está dando un fruto muy importante, tanto que Pablo y Timoteo se enteran de que mucha gente está creyendo en el Señor. Qué hermoso. Y no solamente eso, sino que los creyentes también tienen amor por las demás personas, porque ahí menciona que hay noticias de que el amor de ellos está teniendo impacto en la gente. Y dice el versículo 5 que a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Así que Pablo y Timoteo están convencidos que el mensaje del Evangelio que han recibido estas personas ahí en Colosas lo han comprendido, porque se están dando cuenta de que ellos comprendieron que por este Evangelio, por este mensaje, ellos ya tienen una esperanza garantizada, la esperanza que todos nosotros también tenemos, que es en la vida eterna. Y esta es la esperanza a la que se está refiriendo Pablo en esta carta, que es estas personas que ya creyeron, que recibieron este mensaje como un día ustedes y yo lo recibimos. Ahora tenemos un objetivo que es nuestra esperanza en la vida eterna. Y esto es bien importante porque en el contexto en que vivían este grupo ahí en Colosas, era una ciudad donde había mucho comercio y estaba mayormente habitada por griegos, algunos judíos, pero en general eran gente no creyente, eran gente pagana. Y resulta muy hermoso saber que cuando recibieron la palabra de verdad, como aquí menciona en este libro, la gente la creyó, la aceptó y ahora está trabajando para Cristo Jesús en esta esperanza que tiene del Evangelio. Y es bien importante entender esto, porque prácticamente el objetivo de predicar la palabra de Dios, tanto en ese tiempo como ahora, es esto, que la gente tenga una esperanza,
Hoy en día, y mucho de lo que sucedía en aquel tiempo, mucha gente vivía sin esperanza. Hoy en día estamos en un mundo donde para el mundo no hay esperanza. Todo lo que tú puedas hacer aquí humanamente posible y lo que puedas disfrutar es todo el objetivo de esta vida. Pero el mensaje del Evangelio es muy diferente, porque nos dice que estamos hechos para un propósito y que ese propósito, cuando nosotros lo entendemos, nos va a llevar a otro lugar, que es el que nos prometió nuestro Señor Jesucristo, un lugar con Él en el cielo. Entonces hay esperanza, y es bien importante saber que ahora mucha gente aquí en este tiempo necesita darse cuenta y recibir este mensaje de salvación para que tengan la misma esperanza que tú y yo ya tenemos, que hay algo más, que no todo en la vida es solo trabajar y disfrutar y que ya se acabó, que no hay ningún propósito, ¿no? Porque si así fuera, sería un propósito muy triste, ¿no? Y muy vano, o sería vivir una vida sin sentido, ¿no creen? Porque muchos mueren muy jóvenes. Entonces, pues si en esta vida se tratara de hacer lo más que puedes y gente muere muy joven, entonces quiere decir que la vida de esos que mueren tempranamente no sirvió. Y no es cierto. Para Dios toda su creación tiene un propósito, y aquí lo estamos viendo en el mensaje del Evangelio que tú y yo ya tenemos. Entonces dice que ustedes ya han sabido ahí en el versículo 5 de esto. ¿Cómo se enteraron de la esperanza de la vida eterna? Pues dice, por el Evangelio, que es la palabra de verdad. Y nosotros nos enteramos de que había otra manera de vivir gracias a Cristo Jesús, y nos enteramos ¿cómo? Por el Evangelio, porque un día alguien nos compartió este mensaje de fe, así como se los están compartiendo a este grupo de creyentes en Colosas. Por el Evangelio, por el mensaje que predicó Cristo, ahora entendemos que hay una vida eterna. Y es bien importante señalar aquí, dice, es la palabra de verdad. En el mundo hay muchos mensajes que se han dado, un sinfín de religiones, un sinfín de ideologías que ahora predominan en el mundo. Pero el Evangelio, el mensaje, es el único que es verdad. ¿Saben por qué? Porque todos los demás mensajes que ustedes puedan escuchar de ideologías y religiones vienen del hombre. Pero el mensaje del Evangelio viene de arriba. No fue dado, ni creado, ni inventado por ningún hombre. Dios mismo nos lo envió. Por eso sabemos que es verdad, porque no es imaginación ni creación del hombre. Y ahí está todo lo que vemos en la palabra de Dios para corroborar que es cierto, que Jesucristo lo confirmó. Entonces esa es la diferencia, que hay muchos mensajes humanistas, relativistas, ateístas, pero el único mensaje verdadero que dice aquí es la palabra de Dios. Claro, mucha gente puede creer que esto no es cierto, pero realmente la diferencia es la evidencia que hay. Y la mejor evidencia que tenemos de esto es que Dios sigue transformando vidas, que Jesucristo resucitó y que Jesucristo sigue trabajando en los corazones de las gentes y de nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces dice el versículo 6, y que esta palabra de verdad ha llegado hasta ustedes, así como todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Vean qué importante no solamente es recibir el mensaje de salvación del Evangelio, sino también es comprenderlo claramente. A mucha gente en el tiempo de Jesús escuchó el Evangelio de la misma boca de Jesús, pero no todos lo comprendieron ni lo quisieron creer. Entonces no basta con escuchar el mensaje, sino comprenderlo y conocer la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Pues que realmente necesitábamos el perdón de nuestros pecados por medio de su Hijo Jesucristo, y que Dios nos dio a Jesús como un regalo inmerecido, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Pero esto no todos lo comprenden. Por eso es bien importante que la palabra de Dios no solamente se escuche, sino que nos cercioremos de entenderla perfectamente. Porque no es un mensaje que solo se quede aquí, sino tiene que pasar de aquí a aquí, pero quedarse aquí, en tu corazón, para que tú puedas entender cuál es la gracia de Dios que te está salvando. Y dice, y crece en ustedes y produce fruto.
Así que el objetivo de recibir el mensaje del Evangelio, primeramente, ¿cuál es? Pues la salvación de cada uno de nosotros. Pero el segundo es que produzca fruto. Y para eso tenemos que conocerlo. Para eso tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios. Si ya recibieron mucha gente el mensaje de salvación, qué bueno. Pero ahora hay que crecer para dar fruto. Porque Jesús lo mencionó varias veces, ¿verdad? Todo árbol tiene que dar un buen fruto. Y el árbol que no da buen fruto, pues se echa al fuego y no sirve. Pero nosotros ahora estamos llamados a dar un fruto, como este grupo de creyentes lo estaba haciendo. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. Y fíjense bien lo que dice el versículo 7. Esto, ¿qué es esto? El mensaje que recibieron, lo aprendieron ¿por medio de quién? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Y aquí hay un ejemplo bien poderoso para nosotros. ¿Cómo llegó el mensaje del Evangelio a Colosas? ¿Por medio de quién? De Epafras. ¿Y quién era Epafras? Un discípulo del Señor. Así llegó el mensaje a esta región. ¿Y quién era Epafras? Ahí dice, un fiel ministro de Cristo Jesús para ustedes. Y aquí viene un mensaje muy importante para nosotros. ¿Cómo queremos que el reino de Dios se extienda y que más gente conozca y reciba el mensaje de Cristo? Yendo a compartirlo, así como hizo Epafras. Por eso llegó por medio de Epafras. No encontraron un día ahí un escrito, unas escrituras y dijeron, mira, pues encontramos la palabra de Dios, hay que volvernos al Señor. No, fue Epafras quien entendió el mandato de nuestro Señor Jesucristo de la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y reitero que esto es muy importante para nosotros porque creo que estamos en un tiempo muy importante para entender y comprender que ahora que ya nosotros hemos entendido el mensaje de salvación, lo que lo hemos hecho nuestro, ahora tenemos que esforzarnos, como dice la palabra de Dios, en dar este fruto, en llevar este mensaje a otros. No que vengan, ¿verdad? Porque aquí estamos reunidos los que ya conocemos, pero ¿qué de aquellos que no tienen aún el mensaje? ¿Y a quién creen que va a usar Dios para que reciban este mensaje? Están en lo correcto, a nosotros. Entonces, es un buen tiempo que estamos viviendo aquí, porque hemos visto, ¿verdad?, que por esta situación se cerraron muchos edificios, pero la palabra de Dios sigue actuando. Dios sigue aún queriendo que nosotros hagamos su voluntad, con otras muchas restricciones que pueden llegar a nuestra vida, porque tal vez esta situación no sea el único obstáculo que vamos a enfrentar para dar un mensaje. Así que yo creo que debemos agradecer al Señor esto que está sucediendo para poder redirigir ahora nuestros esfuerzos y nuestra mirada, no solamente en venir aquí cada domingo, sino ahora llevar el mensaje de salvación a donde se necesita. Porque si bien es un mandato que nos tenemos que reunir cada domingo, pero la voluntad de Dios y el verdadero fruto del que Dios está esperando de nosotros es que nosotros llevemos este mensaje de esperanza a otros. Amén. Así que creo que hay mucho trabajo por hacer si lo analizamos de un contexto como lo está diciendo aquí Pablo, porque imagínense que Epafras fue fielmente, él no sabía si le iban a hacer caso o no, y más porque era un grupo de gente pagana. Muchos griegos, bueno, sí había judíos, pero no comprendían el mensaje del Evangelio. Y sin embargo vemos que aquí la palabra de Dios dio un gran fruto. No solo el fruto de Epafras, no, el fruto del mensaje en la vida de cada uno de los que vivían en esta región. Tanto que ahora ya se estaba conociendo el mensaje por medio de ellos, y llegaron las noticias hasta Pablo y Timoteo. Imagínense cómo la recibieron. Oye, ¿qué crees? Pues hay una gran obra ya se abrió una iglesia y están todos creyendo la palabra del Señor. ¡Wow! Y gloria a Dios. ¡Qué bueno! Y Dios confirmaba que su palabra era fiel y verdadera. Y lo único que tuvo que hacer Epafras, ¿qué era? Obedecer, llevar el mensaje. Aquí no dice que Epafras pasó día y noche tratando de convencer a la gente, no, ¿verdad? Simplemente dio un mensaje, puso una semilla y Dios se encargó del resto. Eso también lo tenemos que comprender nosotros. Nosotros debemos de hacer lo que Él nos pide y Dios se encargará del resto. No vamos con el afán de convencer a alguien. Vamos con el afán de ser obedientes
y predicar un mensaje de esperanza y salvación. Y Dios se encargará de quien lo escucha hacer la obra en él, si es que de verdad abre su corazón para recibir este mensaje. Pero vean qué importante es que gracias a que Epafras tuvo esa convicción de decir yo voy allá, la palabra de Dios se cumplió y estaba creciendo grandemente. Imagínate cada uno de nosotros si tuviéramos esta convicción de Epafras, que trabajáramos, no sé, en alguna zona de León ahorita que tal vez no hemos ido, que tú dijeras, Dios, ayúdame porque yo quiero extender una obra para allá. ¿Tú crees que Dios no te va a ayudar? Por supuesto, porque esa es la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que demos un fruto. Y Dios te va a ayudar cuando tú le hagas esa petición, porque esa es la voluntad de Dios, que todos tengan este mensaje. Gloria a Dios, porque los que ya lo tenemos, ¿verdad? Podemos vivir una esperanza, una tranquilidad de saber que si Dios nos llama hoy, bueno, sabemos a dónde vamos a ir. Pero ¿qué de la gente que aún no lo sabe? ¿Qué de aún de la gente que aún vive una religiosidad? ¿Qué de aún de la gente que cree que no pasa nada? Cuando tú y yo sabemos que sí pasa algo, y que si no hacemos algo al respecto, mucha gente se sigue perdiendo. Esto debe de mover nuestros corazones. Por eso yo entiendo la alegría de Pablo y Timoteo cuando se alegraron. Imagínense, ¡wow! ¿Y saben por qué era más alegría? Porque en este momento había una persecución cristiana. Estaba Nerón de emperador, y Nerón era un perseguidor y andaba matando a los cristianos que se encontraba por todos lados. Y aún así había esta convicción de hacer la voluntad de Dios y de no andarse escondiendo, y Dios les ayudaba a crecer la obra. No importaba, la palabra de Dios no regresaba vacía. Esto crecía grande y abundantemente. Ahora imagínate si le lleváramos a cada una de nuestras colonias, de nuestras casas, que hiciéramos ese esfuerzo por hablarle a aquel vecino que a lo mejor no nos cae muy bien, pero sabemos que necesita mucho del Señor, porque vemos que su vida va muy mal. Imagínate que tuviéramos ese amor, como dice aquí, de los colosenses, por todos los demás, el amor al prójimo. ¿Cuál es la mayor demostración que tú le puedes hacer al prójimo? Presentarle a Cristo Jesús. Es lo mejor que tú puedes hacer por él. Amén. Dice el versículo 8, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Epafras estaba comunicándole a Pablo y Timoteo todas las maravillas que estaba viendo. Dice, ¿saben que aquí hay un gran avivamiento? Gloria a Dios. Dios está trabajando grandemente aquí. Les doy estas buenas noticias. Así quisiéramos también recibir, nosotros aquí en Comunidad de Fe, noticias de muchos de ustedes que nos dijeran, ¿saben qué? Ya le compartí a 2, 3 vecinos y ya tengo un estudio en casa. Y están bien interesados y me piden que vayamos. ¡Wow! Gloria a Dios, qué bueno, porque entendemos que así trabaja el Señor. Cuando nosotros damos ese paso de fe y convicción, porque ya entendimos claramente la palabra de Dios, y no solamente tenemos que vivirla, ahora tenemos que compartirla. ¿De acuerdo? Amén. Vamos a seguir leyendo del 9 al 14. Dice, por eso nosotros, desde el día que supimos estas noticias, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo lo que Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo, con mucha paciencia. Así, con gran gozo, darán gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de esta herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Así que la alegría de Pablo es mucha, pero les escribe recordándoles el objetivo de hacer suya la palabra de Dios, porque en el versículo 9 dice que Pablo les dice a estos colosenses, estamos orando mucho por ustedes, para que no solamente que ya llegó la palabra, que ahora ustedes se llenen del conocimiento de la palabra, para que tengan sabiduría e inteligencia espiritual.
Y esto es bien importante, porque mucha gente escuchamos el mensaje, pero a veces nos falta ese pasito de empezar a llenarnos más del conocimiento de Dios, de no solamente quedarnos con Juan 3:16, sino entender mucho de la Escritura para que tengamos sabiduría, inteligencia espiritual. Y tú vas a decir, ¿para qué? Bueno, ahí lo dice el versículo 10, para que vivan como es digno del Señor. Es decir, que siempre, en todo, haciendo todo lo que a Él le agrada. Entonces ven que era importante no solamente escuchar el mensaje, sino ahora llenarnos de todo el conocimiento de la palabra de Dios. Nos va a dar sabiduría y discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para vivir como es digno del Señor. Porque hay muchos que escuchan el mensaje pero siguen viviendo igual. Entonces no han entendido el mensaje. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios en todo momento, perseverar en conocer más de Dios para vivir como a Dios le agrada. No es escuchar el mensaje, tenerlo ahí cada domingo, qué bonito, pero en toda la semana yo vivo como yo quiera. Pues entonces ahí no hay congruencia, porque la voluntad de Dios, la vemos aquí en la Escritura, es que vivamos conforme a Dios le agrada, no que vivamos como a nosotros nos parezca. Y para eso necesitamos llenarnos del conocimiento de la Escritura. ¿Ven cómo es importante todo esto? Y así, cuando entendamos cada vez más la Escritura, vamos a entender más lo que Dios quiere de nosotros y vamos a hacer de una manera más fácil lo que Él nos pide, compartir su palabra. Así no vamos a estar como que, es que yo no sé, es que qué les digo, no llegan las palabras a mí. Si no te llenas de la sabiduría, del conocimiento de la palabra de Dios, no lo vas a saber. Por eso Dios aquí te está exhortando a que te llenes de la palabra de Dios. ¿Cómo quieres compartir si no tomas tu Biblia? Si no conoces el mensaje, si no le pides a Dios en oración que te revele lo que dice la palabra de Dios, pues no es posible. Por eso Pablo hace énfasis en esto. Comprendan la palabra de Dios para que sepan cómo vivir. Y esto se traduce en lo que Jesucristo dijo. Hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Hay que entender, es una nueva vida ahora. Ya no es la vida que teníamos antes. Ahora ya es una vida para hacerlo agradable delante del Señor. Vivir una vida que Él le agrade, como dice aquí. ¿De acuerdo? Versículo 11, fíjense lo que nos dice. Todo esto les va a servir, todo esto, para que sean fortalecidos con todo poder. ¿Poder de quién? Pues de Dios. Conforme al dominio de su gloria, fíjense bien, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Vivir llenándonos de la palabra de Dios nos ayuda a estar fortalecidos para que cuando lleguen muchas pruebas a nuestra vida podamos ¿qué? Soportarlo todo con paciencia. Aquí habla que van a venir pruebas a nuestra vida y no solamente hablo de esta enfermedad que está ahorita, sino de muchas otras. Y si tú estás fortalecido con la palabra de Dios, vas a salir adelante porque vas a estar fortalecido. Pero si no lo estás, va a venir una situación y pues te va a tirar, te va a caer. Y todo esto que está sucediendo ahorita a muchos ya los tumbó. ¿Y a ti? Entonces vean qué importante es la palabra de Dios, que vamos a tener situaciones difíciles, pero que el poder de Dios, si nosotros hacemos lo que Él nos dice, nos va a fortalecer para soportarlo. Y soportar es no caer, estar ahí, resistiendo, pero no caernos. Por eso necesitamos la palabra de Dios cada día, para saber cómo vivir y cualquier prueba, situación que llegue a nuestra vida, podamos soportarlo. Porque yo creo que todo esto que llegó a mover muchas cosas, incluso dentro de las iglesias, haciendo, no sé, tal vez divisiones, problemas, que se alejaron del Señor porque perdieron el trabajo, etcétera. Y a muchos los tiró porque no estaban fortalecidos en el poder de Dios para poder soportar esto que vino. Aprendamos de esto nosotros. Aprendamos de esto que nos dice la palabra, porque nos está advirtiendo, llénate del conocimiento de Dios y vas a soportarlo. Y me encanta esta palabra, con paciencia. No desesperado, no en angustia, no triste, con paciencia, sabiendo que si tú esperas en el Señor, esto va a pasar. Él te va a ayudar a soportarlo, te va a ayudar a salir adelante. ¿Ven qué importante es llenarnos del conocimiento de Dios?
Versículo 12, así darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Antes no éramos aptos, veníamos de una vida de pecado, ¿verdad? Pero Él se encargó de transformarnos por este mensaje y ahora sí nos hace aptos para ser sus hijos. Y como hijos de Él, que tenemos un mandato que tenemos que hacer, obedecer a nuestro Señor. Y lo que dijo nuestro Señor fue, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Y enséñenles a hacer todo lo que yo les enseñé a ustedes. El mandato es muy claro y bien cortito. Pero primero tenemos que entenderlo y vivirlo. Porque si no, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a compartir algo que no entendemos? Por eso aquí tiene un mensaje hermoso para los nuevos y para los que ya tenemos tiempo en el Señor. Para los nuevos, fortalezcanse. ¡Qué alegría! Y para los que ya también llevan tiempo en el Señor, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? Versículo 13, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre para el perdón de nuestros pecados. Claramente nos recuerda por qué vale la pena ahora vivir una vida entregada al Señor, porque ahora, por el sacrificio de su Hijo, ya tenemos acceso a su gloria y que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Tal vez nos vamos a equivocar en nuestra vida cristiana y mucho, pero ahora tenemos un Dios fiel y justo, un abogado que pide por nosotros cuando nosotros nos arrepentimos y tratamos de hacer caso a estas palabras y ahora vivimos para Él, ya no para nosotros. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿verdad? Muy bien. Entonces vean qué hermoso mensaje de Pablo de alegría, pero a la vez de advertencia les da a estos creyentes. Fortalezcanse, qué bueno que ya aceptaron al Señor, pero tienen que dar un fruto. Tienen que llenarse del conocimiento de Dios para que sepan cómo vivir. Y esto es bien importante, porque en el cómo vivir nos damos cuenta quién realmente está entregado al Señor. Y sobre todo, en nuestro vivir damos testimonio a los que están a nuestro alrededor de que realmente somos cristianos. Así que yo te exhorto en esta mañana a que vivamos y nos llenemos más del conocimiento de Dios. Primeramente, para vivir como es digno del Señor. Y segundo, para que entendamos. Hay una misión que tenemos todos. Como Epafras, como Pablo, como Timoteo. Y como Jesús nos dijo, hay que ir a compartir un mensaje. Así que es buen momento, creo yo, para Comunidad de Fe, para que podamos hacer una reflexión y decir, bueno, yo me voy a esforzar más por alcanzar a más gente y darles este mensaje de esperanza, porque si ahora ya lo tengo, por supuesto que por amor, por el amor que Dios me dio primero a mí, ahora yo tengo que tener amor por todas las personas y llevar este mensaje de salvación a donde Él me diga, no donde yo quiera, a donde Él me diga. Y para eso voy a orar, para eso voy a leer la palabra, para que Él me diga dónde, y sujetarnos y llevarnos a donde diga su voluntad. ¿De acuerdo? Entonces pidámosle a Dios hoy, en esta mañana, que nos ayude a crecer, para dar esos frutos que Él espera de nosotros, pero sobre todo para vivir dignamente como Él nos los manda. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu mensaje, que es claro, firme y contundente, Señor, lleno de alegría y de esperanza, que solamente por el mensaje de tu Evangelio hay esperanza para los seres humanos, Señor. Y gracias porque mandaste a tu Hijo Jesús, Señor, para decírnoslo personalmente, Señor, y para que por medio de su sacrificio, Señor, entendamos que nosotros tenemos ahora acceso a esta gloria que tú nos prometes, Señor, que hay una esperanza, que hay una vida eterna, que el mundo puede decir muchas ideas, filosofías, pero que tu palabra es la verdad. Así que ayúdanos a vivir, Señor, comprenderla y que realmente podamos avivarla día a día, Señor, para tener estos frutos que tú nos estás pidiendo, Señor. Y el más hermoso es que vivamos una vida digna para ti, que tú nos veas con buenos ojos, Señor, como estamos viviendo, que nos perdones, Señor, de cualquier cosa que estemos haciendo mal, que la corrijas y que nos ayudes a hacer tu voluntad, Señor, que es que este mensaje de salvación llegue a más personas. Así que despiértanos, Señor. Ayúdanos a entrar en acción y a vencer todas esas barreras, miedos, circunstancias
que nos impiden hablar tu mensaje, Señor. Haznos valientes y danos esa fortaleza para soportarlo todo, Señor. Y aún en medio de dificultades, poder seguir haciendo tu voluntad como tú nos lo pides. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.